simplemente por internet, ¿no? A través del correo electrónico, ¿no? Sí, ahora que mencionas, digamos, la literatura, yo te he escuchado decir, y creo que acertadamente, que un taller de 10 horas, 12 horas no es suficiente para entender No, lo que es la percepción unitaria, entonces los invitas a leer la obra eh, eh, sobre percepción unitaria, ¿no? claro. Y desafortunadamente muchas personas no se interesan realmente y creen que con un taller o creen que leyendo un librito o un solo diálogo entenderán lo que es la percepción unitaria, entonces aprovechamos para invitar a nuestros posibles espectadores para que lean sobre la obra, que lean la obra de percepción unitaria, ¿no? Completamente. Entonces, me gustaría que expresaras un poco por qué, cuál es la razón por la cual una persona no puede entender, digamos, son muy pocas horas obviamente para entender lo que es la percepción unitaria, pero por qué el taller no es suficiente para entender la Claro que percepción no. unitaria? Que un taller que dura, digamos, 12 horas o 20 horas, eh, está dentro de la vida imaginaria y dentro del ámbito C que todos vivimos, y entonces es difícil entender qué es la percepción unitaria. Pero lo más difícil es hacer la diferencia entre los dos ámbitos B y C. Pero también el hecho de que, si estamos hablando de que el tiempo es irrelevante además de ser absoluto, y que se puede vivir en el tiempo irrelevante, es realmente una revolución en la vida de uno, una mutación más bien psicológica. Y entonces, ¿qué ocurre? Es difícil entenderla. Y por otra parte, esto tiene repercusiones en todas las actividades humanas, ¿no? La psicología de lo kinética, la percepción unitaria como forma de vida, como, como hecho funcional del cerebro, hace que veamos todas las actividades humanas de una manera nueva. Entonces, en la obra escrita lo hemos visto, a este hecho neurofisiológico, que es la percepción unitaria, desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Desde incluso la religión y la exégesis y la hermenéutica y la física y la química y las matemáticas y, y la psicología, ¿no? Eh, etcétera, desde la sociología, la historia, lo que se llama política y que se ha desvirtuado tanto, desde todos los puntos de vista se puede ver la percepción unitaria de distintas maneras, ¿no? Y hasta con distintos lenguajes adecuados a cada una de las disciplinas que tienen su propio lenguaje. Entonces, por eso yo digo, si quieren entender bien lo que es la percepción unitaria, tienen que leer todos los libros, ¿no? Porque en cada libro se aborda el mismo tema desde perspectivas diferentes, ¿no? Desde las distintas actividades humanas. Por eso insisto, a veces de manera que puede parecer arrogante, porque uno es el autor de esto, y el primer autor, entonces suena arrogante que me dicen, ¿y qué bibliografía tiene? Bueno, lo que ha escrito, porque claro, es la primera vez que se escribe sobre esto, tú has escrito también, y por supuesto que también recomiendo tus libros, pero digo que se tiene que leer todos esos libros, porque no hay otros, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de, si decimos esto, de parecer arrogantes, yo espero que no se nos vea de esa manera, sino que se nos vea como lo que somos, ¿no? Pioneros, en el buen sentido de, hemos comenzado algo nuevo y algo que es necesario comenzar, porque no es un capricho, es la respuesta desde la psicología eh, a esa gran revolución epistemológica y física que ha traído David Bohm, ¿no? Con su concepto de loquinesis a la humanidad, ¿no? No es un capricho, ¿no? Espero que esto se comprenda, ¿no? Y que la gente lo tome en serio y lea la obra, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, Rubén, eh, cuando comenzamos a conversar, ¿no? Que mencionaste que la percepción unitaria es la salida de la hipnosis individual.
y colectiva, me gustaría que abundaras un poco al respecto, ¿no? Es decir, si, digamos, existe un salto como existe entre el ámbito C al ámbito B, un salto que no es temporal, es un salto que yo creo que podríamos llamar un salto holoquinético o el salto holoquinético, que no es temporal, no es cambiar de partido político, no es cambiar de religión, no es cambiar incluso de posición, etcétera. Ese salto parece implicar eh, la salida de la hipnosis individual y colectiva, y me gustaría que te explayaras un poco al respecto. Sí, cada día más me sobrecoge la comprensión cada vez más profunda de que acabo de finalizar incluso un libro con el título La salida de la hipnosis mutua y colectiva, porque estoy abrumado con la influencia que tiene la hipnosis en nuestra vida, ¿no? Y en la vida de todos nosotros, incluyéndome. La hipnosis, que es el pensamiento mismo. El pensamiento es una forma de hipnosis, y no lo digo yo, lo dice Bernheim, que era un colega y amigo de Sigmund Freud, y él puntualizó muy bien científicamente por qué el pensamiento es hipnosis, y también tenemos otras formas de hipnosis o influencia o condicionamiento muy poderosos, como los genes, ¿no? Como no solamente el condicionamiento epigenético después del nacimiento, sino antes del nacimiento, toda clase de influencias que hacen nuestra vida, ¿no?, conocida en el ámbito C, ¿no?, que es la vida repetitiva, cíclica, dual que hacemos, ¿no?, y que está, yo creo, centrada en el esfuerzo, ¿no? Es una vida de esfuerzo, porque vamos a la escuela a que se nos den problemas, ¿no?, y esforzadamente resolverlos, ¿no? Y bueno, y desde la escuela en adelante todo puede ser un esfuerzo si no se vive en percepción unitaria en el tiempo irrelevante, ¿no? El esfuerzo de conseguir novia, el esfuerzo de conseguir trabajo, el esfuerzo de ir para acá y para allá, ¿no?, de levantarse a la mañana. A veces muchos pacientes que me dicen levantarme para ir a trabajar es un esfuerzo, ¿no? Y todo parece que fuera un esfuerzo en la vida humana, y hasta se nos dice que hay que esforzarnos para esto y esforzarnos para lo otro, cuando en realidad no es verdad, ¿no? La vida se puede vivir de una manera sumamente liviana, sin esfuerzo, con inteligencia, con compasión, con mucho menos conflicto que el que vivimos, que es la percepción unitaria precisamente, ¿no?